Descubierto en cementerios brasileños, 8 relatos escalofriantes del más allá y sus secretos ocultos. La noche caía sobre el hospital de campaña como una sombra alargada y siniestra. Ana, una enfermera de 30 años, sentía que el cansancio se apoderaba de su cuerpo. Había luchado incansablemente para salvar vidas en un barrio donde violencias y riesgos eran parte del día a día. Pero esa noche, un frío caló sus huesos cuando recibió la alarmante noticia: varios de sus pacientes habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Los murmullos entre los vecinos llenaban el aire, hablaban de un viejo cementerio cercano, uno que susurraban estaba maldito, lleno de secretos oscuros que nadie debería conocer. El silencio que envolvía el barrio era ominoso. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el propio cementerio la estuviera llamando. Las calles eran un eco de pasos vacíos, y en cada rincón había sombras que parecían moverse. Corrió hacia la casa de una anciana que había visto demasiados horrorosos relatos, preguntando por los desaparecidos. La mujer, con voz temblorosa, habló de espíritus que salían en la noche y de una figura espectral conocida como la mula sin cabeza. Las historias de su abuela regresaban a su mente, llenas de advertencias que ahora tenía que tomar en serio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana no podía esperar más. La inquietud crecía en su pecho como un fuego descontrolado. Tras varios intentos fallidos de hablar con la autoridad local, que se reía de su preocupación, siguió su instinto. Las noches se volvían cada vez más aterradoras, y con cada paso hacia su casa, su mente se llenaba de imágenes de oscuridad y gritos ahogados. Cuando decidió entrar en el cementerio, una sensación abrumadora la asaltó. El aire era frío, denso, como si presencias invisibles la observaran entre las lápidas cubiertas de maleza. Al fondo, un murmullo gustoso y burlón erizó su piel. Se acercó sigilosamente y vio una reunión de figuras sombrías, lideradas por el predicador que se presentaba como el salvador del barrio. El terror se congeló en su corazón al darse cuenta de que los desaparecidos estaban entre ellos, en un ritual aterrador que utilizaba sus almas como sacrificios. Ana sintió que se la tragaba la tierra, la desesperación la envolvía. Justo cuando estaba a punto de ser descubierta, un grito lejano resonó en su mente: ¿vas a dejar que te robe lo que más amas? Era un recordatorio escalofriante de que esta lucha apenas comenzaba. La traición y el peligro acechaban, y Ana sabía que los secretos del cementerio eran solo el inicio de su horror personal. Ana no podía dejar que el miedo la dominara. Su instinto la llevó a esconderse tras una tumba cubierta de musgo, observando cómo el predicador levantaba los brazos al cielo, sus palabras resonando en la penumbra como un canto hipnótico. Sus seguidores, con rostros pálidos y ojos vacíos, parecían estar en trance, ajenos a la realidad, entregando sus almas sin quejarse. Debemos liberarnos de las cadenas del dolor. Hoy, un nuevo comienzo, decía el predicador mientras una risa cínica emergía de su garganta. Ana apretó los dientes, su corazón latía con fuerza. Tenía que actuar, las vidas de sus pacientes estaban en juego. Sin embargo, no podía ser imprudente. La oscuridad era absoluta, y con cada susurro que escapaba de los labios del predicador, sentía que su determinación crecía y se petrificaba a la vez. Cuando la ceremonia llegó a su clímax, Ana notó que uno de los desaparecidos, un joven llamado Felipe, se acercaba lentamente al altar. Su rostro estaba descompuesto, un reflejo de horror y agonía. «No. Felipe, regresa», gritó Ana desde su oculto, pero su voz se desvaneció en el aire como un eco lejano. Nadie la escuchó. La multitud comenzó a aplaudir. La energía crecía, electrizando el ambiente mientras una neblina oscura se hacía presente. Ana sintió como el miedo la paralizó. No solo estaban allí los desaparecidos,
Otros seres, espectros nunca antes vistos, emergían entre las sombras, como sombras vivientes que buscaban venganza. Eran los que habían seguido al predicador antes, quienes nunca regresaron a sus hogares. De repente, un estallido de luz la cegó. Las figuras en el altar comenzaron a transformarse, sus rostros retorciéndose en mordazas y lentes de agonía, mientras el predicador invocaba a fuerzas oscuras que, sin duda, provenían del mismo infierno. En ese momento, Ana recordó las historias que había escuchado de la anciana. El predicador había hecho un pacto, un vínculo aterrador que mantenía la vida de algunos a costa de otros. Ana tenía que impedirlo. Se obligó a seguir adelante. No podía dejar que más almas se perdieran. Con una respiración profunda, salió de su escondite, avanzando con determinación. Cuando los ojos del predicador se posaron sobre ella, sintió la parálisis de su mirada helada. Todo se detuvo. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían contener la respiración, mudas ante la llegada de una intrusa. «Te has equivocado al venir aquí», dijo el predicador con una voz que resonó como un trueno. «No hay salvación para los que se atreven a interrumpir el sacrificio». Ana apenas pudo tragar el miedo, su cuerpo temblando. «Tú estás robando vidas. No permitiré que sigas con este ritual infernal». Mientras hablaba, una idea astuta se formó en su mente. Tenía que distraerlo, lograr que la multitud se dispersara. Entonces, alzó la voz y gritó: «La mula sin cabeza está aquí. Ella busca venganza». La reacción fue instantánea. La multitud comenzó a murmurar, sus ojos llenos de pánico ante la posibilidad de encontrar el terror en forma de esa leyenda. Ana sintió el cambio en la energía del lugar. El predicador, por primera vez, mostró duda. Pero antes de que pudiera aprovechar esa ventaja, la tierra tembló bajo sus pies. Un grito resonó, más fuerte que su propia voz, proveniente del fondo del cementerio. Las figuras comenzaron a moverse frenéticamente, y algo oscuro emergió de la tierra. Ana sintió como el terror la envolvía otra vez, no era solo un rumor. El horror estaba ahí, y lo que venía con él había sido convocado por el mismo ritual. «¿Qué has hecho?». El rostro del predicador se tornó pálido. Y justo cuando Ana estaba a punto de descubrir la naturaleza de esa oscuridad que se acercaba, el suelo se abrió, como si el mismo cementerio reclamara lo que le pertenecía. Su mirada se encontraba en un abismo de desconocido horror, mientras el eco de gritos se unía a la sinfonía de la muerte. El próximo movimiento de Ana podría ser el último. ¿Sería suficiente lo que había conjurado para salvar a los desaparecidos o se convertiría en una víctima más en la noche? El momento de la verdad había llegado. El eco cavernoso de los gritos reverberaba por todo el cementerio, como si las almas perdidas clamaran por ser liberadas. Ana sentía que su corazón iba a estallar. La oscuridad se arremolinaba alrededor con una vida propia, y dentro de ella, una forma comenzaba a solidificarse, al principio solo un susurro, luego, un grito de agonía. El predicador retrocedió, los ojos desorbitados por el miedo que antes proyectaba en sus seguidores. Ana respiró hondo, necesitando despejar la niebla de terror que nublaba su mente. Sabía que debía actuar rápido. «Felipe, ven», gritó, enfocando su atención en el joven que estaba a punto de ser entregado a las sombras. «Despierta». Sus palabras cortaron el aire como un puñal. Felipe se detuvo en seco, sus ojos, antes vacíos, comenzaban a parpadear como si poco a poco regresara a la realidad. La multitud vaciló, confundida entre el horror del ritual y la esperanza que Ana había encendido. Pero el predicador no se lo permitiría tan fácilmente. Con un gesto brutal, señaló la negrura que emergía del suelo. «No hay salvación aquí. Estás jugando con fuerzas que no comprendes». Su voz retumbó, y en ese mismo instante, la sombra que surgía del suelo cobró forma humana, alzando sus brazos como si intentara escapar de su prisión terrenal. De repente, la tensión se hizo palpable. El aura de la oscuridad fue reemplazada por una risa desquiciada que emergía de las profundidades. Las almas atrapadas alrededor del ritual comenzaban a unirse, como si fueran conducidas por un maestro oscuro, un coro macabro que buscaba venganza.
Cada grito y cada risa se entrelazaban en una sinfonía cruel, resonando en cada rincón del cementerio. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies nuevamente. Felipe, recuerda tus sueños. Recuerda quién eres. La desesperación burbujeaba en su voz, confiando en que ese puñado de recuerdos fuera la clave para despertar al joven de su trance. Y entonces, como si el eco de sus palabras hubiera rasgado la ilusión, Felipe retrocedió un paso. Su mirada se iluminó con una chispa de reconocimiento. Ana murmuró, como si su nombre fuera una línea de vida lanzada entre olas de caos. Pero el predicador, enfurecido, volvió a levantar sus manos. Silencio. Esto no es un juego. Que paguen con sangre aquellos que interrumpen el destino. La atmósfera se volvió densa, y un viento helado hizo temblar las hojas de los árboles, como si el mismo cementerio estuviera reaccionando a la amenaza del predicador. Ana sintió como la realidad comenzaba a desmoronarse. El grupo de seguidores, ahora completamente bajo el dominio de la oscuridad, avanzaron hacia ella, los rostros distorsionados en muecas de odio. Las sombras se expandieron, rodeándola y atrapándola en un abrazo helado. El miedo la invadió, su corazón latía descontrolado. Era un dilema mortal, continuar luchando por salvar a Felipe, arriesgando su propia vida, o retroceder y dejar que la oscuridad se adueñara de todo. Justo cuando iba a tomar su decisión, una figura apareció en la distancia, iluminada por un fulgor que parecía puro, un ser etéreo que contrastaba con la maldad que le rodeaba. Ana. La figura gritó, su voz resonando con una claridad que atravesó el caos: tu lucha no ha terminado, pero necesitarás más que valentía para enfrentar lo que se aproxima. Ana dio un paso adelante, sus sentimientos de pánico se desvanecieron un momento. ¿Quién era ese ser? ¿Y qué significaba su aparición en medio de tal horror? Con renovada determinación, se preparó para lo que vendría, sintiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Las sombras a su alrededor parecieron ceder ante la presencia del ser luminoso, y con un estallido de coraje, los seguidores del predicador se detuvieron. Pero al mismo tiempo, el predicador lanzó un grito desgarrador, como si su propia existencia estuviera amenazada. Todo parecía a punto de estallar. Ana se enfrentó a la oscuridad, sabía que no había vuelta atrás. Su próximo movimiento lo definiría todo. ¿Sería capaz de salvar a Felipe, o caería atrapada en la telaraña del horror que había desatado? Las miradas estaban fijas en ella, y el aire vibraba con anticipación. El momento decisivo se aproximaba, y una oscuridad aún mayor se acercaba de nuevo, tan ominosa como lo que ya habían enfrentado. ¿Podría Ana resistir y enfrentarse a lo que había convocado? Las almas del cementerio clamaban, y la batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de comenzar. La intensidad de la oscuridad aumentó, formando una túnica negra que se apretaba alrededor de Ana y Felipe. La figura luminosa parecía vacilar en su claridad, como un faro en medio de una tormenta. Ana cerró los ojos un instante, intentando concentrarse. «Confía en mí, Felipe», susurró, y cuando los volvió a abrir, la determinación ardía en su mirada. La presencia oscura, ahora casi palpable, parecía alimentarse de su miedo. «Vas a desear haber permanecido en el silencio», bramó el predicador, su voz reverberaba como un trueno lejano. Con un rápido movimiento de su muñeca, el aire se cargó de energía, las almas en pena comenzaron a moverse como un torbellino en la negrura, arrastrando las sombras hacia Ana. Ana no podía permitir que eso sucediera. «Recuerda, Felipe, los sueños, nuestros sueños», gritó. El joven titubeó, su rostro marcándose por la lucha interna. Las sombras se echaban sobre él, buscando su esencia, pero la chispa de reconocimiento brillaba más intensamente en sus ojos. Detrás de ellos, la sombra del cementerio adquirió vida, avanzando amenazadoramente. Ana miró de reojo a la figura iluminada. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la voz trémula pero llena de necesidad. «Conecta con el universo. Tu amor por él es la clave», respondió la figura, su voz clara y llena de propósito, aunque ella percibía una tristeza en sus ojos. «Solo la luz verdadera puede romper estos lazos». Con ese mandato, Ana extendió sus brazos, tratando de abrirse camino hacia la oscuridad. Podía sentir el frío,
como agujas atravesando su piel, pero la determinación no la abandonó. De su pecho brotó un rayo de esperanza, resonando en su voz. Felipe. Soy yo. Nunca te dejé. No te dejaré ir. Su voz comenzó a entrelazarse con los ecos del cementerio, resonando con las almas, iluminando las sombras que intentaban devorarlos. Felipe, sintiendo la cálida energía de Ana, gritó con fuerza. Ana, estoy aquí. Las sombras temblaron a su alrededor, disolviéndose gracias a la conexión floreciente entre ellos. El predicador, viendo la unión inquebrantable, sintió que su poder se desvanecía. Este vínculo no puede existir, bramó con impotencia, ahora más como un niño asustado que como un ente oscuro. El aire se volvió tenso, cargado de un poder que iba en aumento. Ana sintió todo su ser vibrar con fuerza. Nuestra luz es más fuerte que tu oscuridad. La conexión entre ellos creció, y en una explosión de luz, las almas atrapadas comenzaron a liberarse de su cautiverio, arrebatadas por el brillo que emanaba de su amor. La cara del predicador se torció de horror mientras la energía se desbordaba, arrastrándolo a una vorágine de sombras suplicantes. No. Esto no puede ser. Su grito se desvaneció en el aire helado, mientras el cementerio temblaba, liberándose de siglos de oscuridad. Sin embargo, en medio de esa victoria, la figura que observaba se volvió hacia Ana, su expresión ahora sombría. Esto no ha terminado, algo más se aproxima, advirtió, señalando un nuevo eco que resonaba como el repique de campanas en la distancia. Ana miró a Felipe, colmados de una nueva esperanza, pero la inquietud seguía reflejada en sus ojos. Con cada paso que daban hacia la salida del cementerio, el eco de aquellos gritos perdidos permanecía en sus oídos, advirtiéndoles del peligro aún acechante. Las almas liberadas comenzaron a girar a su alrededor, como aves que recién asoman después de un hechizo de larga duración. Pero justo cuando creyeron que la tranquilidad podía extenderse, una sombra mayor surgió en el horizonte, una forma oscura que ya había estado acechando en el límite del cementerio. Deja que vengan, dijo Ana con firmeza, consciente de que su duelo aún no había terminado. ¿Estamos listos para enfrentar lo que nos espera?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pero la respuesta del universo estaba cerca, resonando en la oscuridad que se acercaba, y con cada latido de su corazón, Ana supo que deberán prepararse para lo peor. El verdadero horror aún no había sido revelado, y la apariencia de ese nuevo ser podría cambiar completamente su destino. ¿Lograrían resistir y enfrentarse a la sombra que se aproximaba, o caerían nuevamente en la desesperación? La batalla aún no había terminado. La sombra se movía rápidamente, como un depredador acechando a su presa. Ana y Felipe contuvieron la respiración, la tensión en el aire era densa, casi tangible. Las almas liberadas comenzaron a desvanecerse, corriendo hacia donde algún día encontraron la paz. Pero el nuevo ser que se avecinaba era diferente, su naturaleza parecía alimentarse del dolor y la desesperación. Una figura alta y angulosa se dibujó lentamente ante ellos, moldeándose de la oscuridad misma. Tenía ojos brillantes, como dos brasas al rojo vivo, y una mueca que no era un simple rictus. Era un rostro que prometía sufrimiento, un rostro conocido por las leyendas urbanas quejumbrosas. Él es el alguacil de las almas perdidas, murmuró la figura luminosa, sus palabras vibraron como un eco distante. Ana apretó la mano de Felipe, sintiendo su pulso acelerarse. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro. Viene por lo que le pertenece, respondió la figura, sus ojos tristes como el cristal roto. No todos los lazos pueden ser deshechos tan fácilmente. Algunos deben pagar un precio que ni siquiera imaginan. El alguacil se detuvo, su mirada fija en Ana y Felipe, como un halcón observando a sus presas. Ana sintió su corazón latir descontroladamente. No podemos dejar que nos atrape. Debemos recordar nuestros sueños, Felipe. Fue lo que nos unió. Gritó, tratando de infundir coraje en el chico que comenzó a tambalearse bajo la presión de aquel ser maligno. Tus sueños no significan nada en este lugar, clamó el alguacil, su voz como el rasgar de un papel de lija. Todo el dolor que has atravesado solo es el principio.
Vine para romper esa conexión, para llevarte a la penumbra de tu propia desesperación. Ana no podía dejarse llevar por el miedo. No. Lo que tengo con Felipe es más fuerte que eso. No te permitiré que nos separes. Y mientras decía estas palabras, un torrente de luz comenzó a emanar de su pecho, vibrando en la oscuridad. Pero la luz parecía temblar. El alguacil extendió su mano, y una telaraña negra se erigió entre ellos, cosida de susurros de almas perdidas que clamaban en agonía. ¿Puedes percibir sus lamentos? Ellos no encontraron el camino de regreso, y tú también serás una de ellas si no te rindes. Felipe se mantuvo firme al lado de Ana, su rostro marcado por el terror, pero sus ojos destellaban determinación. No lo creo. Sé que podemos salir de aquí juntos, Ana. No te sueltes. La telaraña se cerró más. Ana tuvo la sensación de estar siendo empujada hacia un abismo, donde la oscuridad la llamaba por su nombre. Las sombras que danzaban sobre el suelo parecían alargar sus garras. Pero en su mente, un recuerdo resplandeciente la trajo de vuelta, las risas compartidas, las promesas y su amor que, aunque desgastado, no había desaparecido. Ana se lanzó hacia adelante, rompiendo la barrera de sombras, gritando, Felipe, nuestro amor nos protegerá. Con su voz atravesando la oscuridad, una oleada de luz rebrotó, desmoronando lentamente la telaraña de dolor. Sin embargo, el alguacil gruñó de furia. Nunca podrás deshacerte de mí. Esta noche es solo el principio. Todo en el cementerio pareció temblar, cada mausoleo y lápida resonando con la advertencia. La luz de Ana empezó a oscilar, mientras la sombra del alguacil se trituraba a sí misma, retorciéndose como serpientes en un mar de fuego. Felipe, quédate conmigo, gritó Ana, sintiendo que su energía comenzaba a atenuarse, el miedo probando su determinación. ¿Podría su amor vencer la oscuridad que se intensificaba, o su unión se desvanecería ante el poder del revenante? El grito de Ana reverberó en el aire, resonando entre los ecos del cementerio, anticipando una confrontación inevitable. Desde las profundidades de la noche, resurgieron ecos olvidados, las almas guardaban secretos ansiosos por liberarse, pero primero, una última batalla los esperaba. ¿Tendrían la fuerza necesaria para enfrentar al alguacil de las almas perdidas, o serían capturados en su propia pesadilla, condenados a vagar para siempre entre las sombras? La respuesta estaba a una respiración de distancia, y la noche apenas comenzaba. La oscuridad que rodeaba a Ana y Felipe crujía como un ecosistema de veneno y miedo. La telaraña de sombras que había empezado a desvanecerse en su lucha contra el alguacil comenzaba a reconstituirse, más densa y amenazante. La fuerza oscura parecía emanar de la misma tierra, como si el cementerio hubiera cobrado vida, respondiendo a la llamada del alguacil. Concentrémonos, gritó Ana, tratando de ahogar el miedo que amenazaba con apoderarse de ella. Nuestro amor es la clave. Felipe asintió, aunque en su rostro reflejaba la duda. La luz de Ana titilaba como una vela a merced de un viento agitado. El alguacil avanzó, su figura alargada desenredando la oscuridad que lo rodeaba, la mueca en su rostro se asemejaba a la risa de un monstruo. ¿Desesperación? ¿Amor? Ambos son iguales para mí. Su enemistad se acaba esta noche. Las profundidades de su voz reverberaban en el suelo, donde las lápidas parecían responder, temblando bajo el peso de las almas atrapadas. Ana se obligó a mirar más allá del horror que la envolvía. Era como si cada lápida contara una historia de agonía, cada uno de esos nombres un eco de lo que una vez fue vida. Ana, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Felipe, su voz quebrándose. La desesperación en su tono creó un nudo en el estómago de Ana. Debemos encontrar la manera de liberarlos, y a nosotros, exclamó ella. En su mente, una idea surgió, pero requeriría la fe de ambos. Aquella luz que emanaba de ella no era solo su amor, los sueños compartidos, las memorias felices, eso podía ser un arma. La llamada de las almas resonaba en un canto lejano, pidiendo ayuda, uniendo sus fuerzas con las de Ana y Felipe. En el fondo de este lugar, guardan un secreto, una verdad que se niega a ser olvidada, murmuró la figura luminosa que aún flotaba cerca. Eso puede darle a tu amor el poder que necesita para enfrentar al alguacil. ¿Dónde está eso?
Preguntó Felipe, su voz llena de urgencia. En el corazón del cementerio, entre las sombras de aquellos que no se han ido, respondió, señalando un mausoleo antiguo que parecía estar más oscuro que el resto. Si quieren liberarse, deben ir allí. Pero tengan cuidado, esa oscuridad es donde el alguacil tiene más poder. En ese instante, el alguacil rugió, como si hubiera escuchado cada palabra. Nadie sale de aquí. Ustedes son parte de este reino ahora. No importa los lazos que intenten volver a tejer, las sombras siempre ganarán. Ana sintió que el pánico la inundaba. Cada paso hacia el mausoleo era como atravesar un mar de incertidumbre, cada palpitar de su corazón resonando como un tambor en la noche. Miró a Felipe y vio el miedo en sus ojos, pero también determinación. Vamos, le dijo, apretando su mano. No te soltaré. Comenzaron a avanzar, pero el alguacil se interpuso, creando una barrera de niebla y sombras. ¿Creen que pueden ignorar su destino? Deben rendirse. Ana se armó de valor. No nos rendiremos. Tú no nos definirás, gritó, un grito que surgía de lo más profundo de su ser. Al instante, la luz a su alrededor pareció intensificarse, pulsando como si quisiera romper las cadenas que lo mantenían cautivo. Ante ellas, el alguacil se retorció, como si su forma estuviese deteriorándose. No conocen el verdadero horror, dijo, su voz pareciendo crepitar. Hay cosas que no pueden recordar. Cosas que los atormentarán eternamente. Ana y Felipe se detuvieron en seco frente al mausoleo, la oscuridad a su alrededor palpaba sus pieles, como si neblinas de un pasado olvidado tuvieran vida propia. La puerta del mausoleo se encontraba entreabierta, un resplandor provenía de adentro, un faro oscuro rodeado de incertidumbre. Esto es lo que estamos buscando, susurró Felipe, sintiendo el temor y la expectativa en el aire. Debemos entrar. Pero antes de que pudieran avanzar, una risa retumbó desde las profundidades del mausoleo, una mezcla de burla y alegría. Las sombras a su alrededor danzaban como si se prepararan para un festín macabro. Si deciden entrar, sepan que lo que descubrirán cambiará todo. ¿Están seguros de estar listos para enfrentar la verdad?, resonó el alguacil, su figura abriendo los brazos en una invitación retadora. Ana y Felipe intercambiaron miradas, el peso de su decisión colgaba en el aire como una niebla ominosa. Un paso hacia adelante sería abandonar la luz por completo. Juntos, murmuró Ana, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. ¿Listo? Pero apenas terminó de hablar, el eco de un grito lejano emergió del mausoleo, rasgando la oscuridad y atrayéndolos hacia el abismo con una poderosa fuerza. ¿Podrían realmente enfrentar lo que había dentro? Las luces comenzaron a parpadear incontrolablemente y, de repente, el alguacil irrumpió, acercándose, justo cuando la puerta del mausoleo se estaba abriendo aún más. ¿Sería la última oportunidad de recuperar lo que alguna vez amaron, o el comienzo de una condena eterna entre las sombras? El ambiente dentro del mausoleo cambió de inmediato. El aire era denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Ana y Felipe intercambiaron miradas, la incertidumbre era un río desbordante en sus corazones, pero sus manos aún entrelazadas les ofrecieron algo de seguridad. Avanzaron, sus pasos resonando en el eco de las paredes de piedra, sumergiéndose en lo desconocido. Un tenue resplandor los guió hacia un pasillo estrecho, desbordando sombras en las que parecían danzar formas indistintas, sombras que al mismo tiempo parecían alargarse y contraerse al ritmo de sus corazones. Cada lápida que encontraron en el camino era una advertencia, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. ¿Qué es este lugar?, murmuró Felipe, casi para sí mismo, mientras susurraba entre dientes una oración que pareciera perderse en el vacío. Las paredes estaban adornadas con relieves que representaban ángeles y demonios, figuras espectrales que parecían observar todo con ojos vacíos, esa mirada perpetua les erizaba la piel. Ana sintió que el frío calaba hondo en sus huesos, pero la luz que emanaba de ella parecía defenderlos, guiando el camino. Debemos encontrar esa verdad, le dijo, su voz retumbando en el silencio sepulcral. Y cuando llegaron al final del pasillo, encontraron una gran puerta de madera adornada con símbolos enigmáticos y extraños grabados.
A medida que se acercaban, una vibración acentuada reverberaba bajo sus pies, como si el suelo mismo latiera con la energía de aquellos que una vez habitaron este lugar. Felipe puso su mano sobre la puerta, sintiendo la calidez que emanaba de la madera. Esto se siente raro. Como si estuviera vivo, dijo, una inquietud temblando en su voz. Ana lo miró con determinación, y juntos empujaron la puerta. Esta chirrió y se abrió lentamente, revelando una sala oscura, iluminada solo por la luz difusa que procedía de un altar en el centro. En el altar se amontonaban objetos, fotografías de personas, cartas amarillentas, y amuletos, todos dispuestos cuidadosamente, como si alguien hubiera estado preparándolos para un ritual. Ana sintió que una sombra familiar se cernía sobre ella, no solo una sombra de la oscuridad que las rodeaba, sino de su propia historia. Esto parece ser un tributo, un registro de aquellos que han pasado, dijo Ana, acercándose cautelosamente. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad, como si una voz antigua se alzara desde las profundidades de la muerte. Felipe retrocedió, su aliento detenido, mientras las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y danzando, como si fuera una obra siniestra. El alguacil no nos dejará ir. Debemos encontrar la verdad más rápido, gritó Felipe, su pánico inyectado de adrenalina. Ana podía sentir la presión creciente, un pálpito amenazante que apuntaba a algo más oscuro que su propia existencia. Pero antes de que pudieran moverse, una figura surgió de las sombras, una extraña mezcla de luz y tinieblas. Era un espíritu, un ser que parecía atravesar el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Su rostro era sombrío, mas en sus ojos brillaba una chispa de conocimiento perdido. ¿Qué buscan ustedes aquí? La verdad a veces es el mayor de los pesares. Ana sintió sus rodillas temblar. Vinimos a liberarlos. A terminar con esto, dijo, aunque el eco de sus palabras se perdía en la inmensidad del mausoleo. Lo que encuentren aquí cambiará su destino, dijo el espíritu, acercándose despacio, su voz resonando como un lamento. Pero, ¿están dispuestos a enfrentar lo que han tratado de olvidar, lo que los une a este lugar? Desde las profundidades de la oscuridad, el alguacil irrumpió, su figura ahora más fiera, desdibujada entre las sombras. ¿Lo han olvidado? El horror es lo que los define y atará su destino a este cementerio por siempre. La risa del alguacil resonó en el mausoleo, mientras una ola de sombras comenzó a engullir el altar, como si buscara devorar también los recuerdos y las esperanzas de Ana y Felipe. Los corazones de ellos latían desbocados. Era el momento decisivo, enfrentar la oscuridad o sucumbir a su abrazo helado. Juntos, gritó Ana, mientras el terror ya comenzaba a rodearlos. Pero justo antes de que pudieran actuar, una visión vio en la penumbra, una representación de sus propios miedos profundos que los miraba fijamente desde las sombras. ¿Estarían hechos de la misma esencia oscura que buscaban vencer? El destino de sus almas pendía de un hilo, y ante ellos, en la bruma helada, se abría un abismo que parecía contener sus más oscuros secretos. ¿Serían capaces de enfrentarlo? En ese instantáneas de incertidumbre, Ana sintió que la luz dentro de ella temblaba y se apagaba lentamente. En el momento que el alguacil sonrió, su rostro ya no era una mueca, era una promesa de lo que estaba por venir. ¿Podrían escapar? El eco de otro grito quebró la atmósfera y el mausoleo comenzó a colapsar. Las sombras danzaban frenéticamente, mientras la verdad y el terror se entrelazaban para dar paso a una revelación. ¿Qué esperarían realmente dentro del abismo? La presión en el aire se hizo insoportable. Ana y Felipe se sintieron atrapados, como si el mausoleo mismo estuviera vivo, respirando y gimiendo a su alrededor. La figura del alguacil se alzó, ahora completamente visible, y su risa resonaba como un eco distante en una caverna. ¿Creen que pueden liberarlos? ¿Creen que podrían liberarse ustedes mismos? Su voz era como un susurro helado que se colaba entre sus oídos, desnudando sus miedos más profundos. El altar, ahora envuelto en sombras convulsas, temblaba como si estuviera recibiendo la oscuridad con brazos hambrientos. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras una imagen aterradora se plasmaba en su mente, el rostro de su madre, un reflejo de tristeza y desesperación. No puedo,
No puedo dejar que esto termine en el olvido, pensó. No, gritó Felipe, su voz firme y decidida. No podemos rendirnos así. Las palabras, como un faro, hicieron que Ana se diera cuenta de que el verdadero terror no estaba solo en el alguacil o en el mausoleo, sino en la rendición a la desesperanza. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Ana, el temor ganando terreno en su voz. El espíritu que había aparecido antes se diluyó en la penumbra, pero no sin dejar un rastro de un profundo sufrimiento en su mirar. Así es como se mantiene la esencia del pasado, un ciclo de dolor que se repite. También son parte de esta historia, de este cementerio, dijo el espíritu, su forma temblando como si fuera un reflejo distorsionado en el agua. Su lucha no es solo por ellos, sino por ustedes mismos, enfrentar el pasado es el verdadero reto. El alguacil se acercó, el aire temblaba a su alrededor, el hedor de la muerte impregnando cada respiro. Ana podía sentir su aliento grueso y frío, como una brisa helada que amenazaba con destruirlos. ¿Lo que encuentren aquí cambiará su destino? Muchos han luchado antes, y nunca han regresado, dijo, su voz gruesa y burlona. Ana y Felipe, ahora con las manos apretándose con mayor fuerza, se animaron mutuamente. Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás, dijo Ana, y con cada palabra parecía encontrar una chispa de luz en la oscuridad. En ese momento crucial, un grito desgarrador emergió de las profundidades del mausoleo, como si las almas atrapadas estuvieran intentando darles un aviso. Un temblor sacudió las paredes, y de repente, el altar comenzó a brillar con un fulgor intenso, sacando a relucir los objetos esparcidos, cartas, fotos, amuletos, cada uno hablando de historias de vidas perdidas, de secretos olvidados. «Mira», exclamó Felipe, señalando un medallón que brillaba con fuerza. Se acercaron lentamente, el corazón agitado, como si el tiempo se detuviera. El medallón tenía grabada una imagen de ellos, pero hacía mucho tiempo, eran unos niños, felices, jugando en un parque. ¿Qué significa esto? Sus recuerdos, su conexión, murmuró el espíritu, su forma ahora más definida, acercándose a ellos. El alguacil se alimenta de su miedo, de su dolor, pero también del amor que aún persiste. Encuentren el amor que los une, y así el poder de la oscuridad se desvanecerá. El alguacil rugió de ira, sus sombras agolpándose en torno a él. ¿Creen que eso los protegerá? Solo acabarán más atrapados aquí que nunca. Sin embargo, Ana y Felipe comenzaron a recordar. Las risas, la alegría, los momentos vividos juntos. El calor que habían sentido en los abrazos familiares. Tienes razón, dijo Ana, mirando a Felipe, nuestro amor y los recuerdos son más fuertes que lo que intentan hacer con nosotros. El mausoleo empezó a temblar, el eco del grito de terror se transformó en uno de esperanza. En un instante, las sombras retrocedieron, y el resplandor en el altar se convirtió en una luz de esperanza. Pero el alguacil se lanzó hacia ellos, ladrando de desesperación. No pueden vencerme. Su historia les pertenece. Una nueva ola de terror se desató, como un torrente de oscuridad que amenazaba con devorarlos. Ana sintió que la luz dentro de ella titilaba, llevándola al borde de lo desconocido. «¿Estamos listos para lo que sigue, Le?», preguntó a Felipe mientras el abismo se abría ante ellos. En ese instante, una puerta emergió de la nada, brillando intensamente, mientras la oscuridad a su alrededor se retorcía con furia. La verdad se oculta más allá de esta puerta. ¿Serán lo suficientemente valientes para cruzarla? Eco de la voz del espíritu resonó en su cabeza, y Ana y Felipe se miraron, preparados para enfrentar lo que los aguardaba. Sin tiempo para dudar, cruzaron la puerta, sintiendo cómo sus almas temblaban al borde de la revelación. Las sombras comenzaron a gritar, pero ya no eran ecos lejanos, eran el clamor de un pasado que nunca los había olvidado. ¿Qué les esperaría al otro lado de esa puerta? ¿Sería un camino hacia la redención o hacia un horror inimaginable? La luz que emanaba de la puerta iluminaba el oscuro mausoleo, pero su brillo parecía reclamar algo a cambio, como si cada destello absorbiera pequeños fragmentos de su esencia. Ana y Felipe sintieron que sus corazones palpitaban al unísono, el miedo y la curiosidad entrelazándose en una danza peligrosa. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió drásticamente.
Un viento frío les azotó el rostro, trayendo consigo susurros etéreos que hablaban en lenguas olvidadas. Ana cerró los ojos un instante, tratando de aclimatarse a un mundo que sentía, por un breve momento, casi tangible. ¿Qué es este lugar?, murmuró Felipe, su voz temblorosa. Es diferente, respondió Ana, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Detrás de ellos, la puerta se cerró con un golpe sordo, dejándolos atrapados, de alguna manera, en una dimensión que parecía estar hecha de sus peores pesadillas. A su alrededor, los ecos de risas infantiles y susurros tristes llenaban el aire, como un coro de almas atrapadas buscando ser escuchadas. Avanzaron, siguiendo una senda cubierta de niebla, que serpenteaba entre pilares antiguos decorados con grabados que narraban historias de pérdida y amor. Pero las palabras parecían moverse, como si fueran seres vivos que tomaban aliento, convirtiendo el entorno en algo inquietante. Debemos averiguar qué hacer, dijo Ana, su instinto de protección aflorando. La impresión de estar observados la hacía sentir vulnerable. Observó a su alrededor y, más allá de un par de sombras dispersas, vio algo singular, un árbol en el centro del claro, sus ramas retorcidas como garras que intentaban alcanzar el cielo. Y, atado a una de esas ramas, un viejo diario colgaba como un trofeo, balanceándose suavemente. «Vamos», gritó Felipe, atrayéndola hacia el árbol mientras la niebla parecía engullir sus pasos. A medida que se acercaban, un murmullo incesante creció en volumen, palabras inconexas llenas de lamentos y avisos, pero lo más perturbador eran los ojos brillantes que se asomaban en las sombras, observándolo todo. «Ten cuidado», le advirtió Ana, un frío recorriendo su espalda. Felipe extendió la mano, para tomar el diario, cuando de repente, un grito penetrante resonó en el aire, transformando el murmullo en un clamor apremiante. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si el lugar mismo estuviera vivo y acechante, burlándose de su curiosidad. «¿Qué sucede?», preguntó Felipe, pero su voz se ahogó en los ecos lejanos. La atmósfera titilaba con una energía oscura que parecía pulsar a su alrededor, y en ese momento, el alguacil apareció de nuevo, su figura manifestándose desde la neblina gris, cada uno de sus pasos resonando como un tambor en el silencio. «Veo que han cruzado al otro lado», dijo, su sonrisa retorcida mostrando dientes afilados. ¿Creían que lo peor había quedado atrás? Aquí, enfrentarán la verdad de sus peores temores, a los que abandonaron. Las palabras de la sombra provocaron temores latentes, recuerdos de maldad y dolor que empezaron a acurrucarse en sus corazones. «¿Por qué no pueden dejarnos en paz?», gritó Ana, desesperada. Pero no hubo respuesta. A cambio, las sombras danzaron frenéticas a su alrededor, creando murmullos que ahora parecían más claros: «Nunca se irán, nunca se olvidarán». Sin previo aviso, la niebla comenzó a abrirse, revelando figuras reconocibles, almas perdidas que habían sido parte de sus historias, su familia, personas que habían sucumbido a la desesperanza en su búsqueda de salvación. «Ana». «Felipe», gritaban, sus voces unísonas llenas de tristeza. «Ayúdales, ayúdanos a salir de aquí». Ana sintió que su corazón se partía al reconocer los rostros. Era un ciclo de sufrimiento que nunca parecía terminar. Su mente trataba de aferrarse a los recuerdos felices, pero el calor de esas memorias se diluía entre la presión del miedo y la culpa. «No sé si puedo», susurró, y las sombras empezaron a acercarse, como depredadores al olor de presas débiles. «Lo que encuentren aquí podría costarles más de lo que imaginan», dijo él. Alguacil, mientras se bañaba en la luz del diario que ahora Felipe sostenía entre sus temblorosas manos. «La verdad puede ser devastadora, y la oscuridad, a veces, es más fácil de cargar que la luz». De repente, las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, convenciéndose de que sus almas también debían avanzar. «No dejen que la oscuridad los consuma. Encuentren su camino», resonó una voz materna entrelazada con las demás. El tiempo parecía haberse detenido mientras la conexión se deshacía lentamente. Ana y Felipe, mirándose desesperados, comprendieron que debían decidir rápidamente, adentrarse más en este mundo de sombras o enfrentarse a un horror inimaginable. Con un último grito de aliento, el alguacil retumbó: «No hay escapatoria». ¿Realmente creen que podrán salvarlos? Vuelvan, o paguen el precio.
La sensación de claustrofobia aumentó. En su interior, un rayo de luz apenas visible empezó a desarrollarse, como una respuesta a sus corazones entrelazados. ¿Sería suficiente para liberar a las almas perdidas y romper el ciclo de miedo y desesperanza? El diario comenzó a brillar intensamente, revelando secretos familiares que podrían cambiarlo todo. Pero, ¿sería un camino hacia la liberación o abismo? Justo cuando estaban a punto de abrirlo, el oscurecimiento del lugar se hizo más profundo. La voz del alguacil resonó una vez más, llenando el aire con terror. Decidan, ¿quién sacrificará su esencia hoy? El eco de sus palabras se transformó en un grito desgarrador, un desafío que les prometía liberar o condenar a todos de una vez por todas. ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para descubrir la verdad? La sala del mausoleo palpitaba con una energía oscura, cada sombra parecía moverse con voluntad propia, danzando al ritmo del terror del alguacil. Ana y Felipe, inundados de pánico pero impulsados por la fuerza del amor, se miraron con una determinación renovada. No dejaremos que esto termine así, dijo Ana, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. Estamos juntos en esto, siempre, respondió Felipe, sintiendo la calidez de su mano entrelazada con la de ella. La luz del diario parecía calentarse, pulsando al compás de sus corazones entrelazados. Recordaron cada momento compartido, cada risa, cada lágrima, y supieron que su amor podría ser la única clave para enfrentarse a lo que estaba a punto de llegar. El alguacil se acercó, su figura distorsionada proyectaba una sombra que parecía desbordarse por todas partes. ¿Tienen la locura de creer que el amor puede salvarlos del olvido? Las almas aquí atrapadas conocen mucho más sobre el sufrimiento del que podrán imaginar, gritó, su voz reverberando como un trueno en la oscuridad. Pero también saben sobre la esperanza, replicó Ana, sintiendo unos ojos invisibles mirar desde las sombras. Y esa esperanza es más poderosa que tu terror. De repente, se sintió como si una ola de luz la envolviera, emanando del diario mientras éste vibraba con fuerza, iluminando toda la sala. Detente, rugió el alguacil, sintiendo que su dominio comenzaba a desmoronarse ante el resplandor del amor de Ana y Felipe. Con un gesto, Ana abrió el diario y las páginas comenzaron a volar, desbordándose con recuerdos atrapados de quienes alguna vez vivieron en el barrio. Cada palabra pronunciada pareció resonar en las profundidades de las almas alrededor de ellos. Sus historias deben ser contadas, gritó Felipe, y revivir esas memorias también es liberarlas. Las imágenes de las almas perdidas comenzaron a aparecer entre las páginas, tomando forma ante sus ojos. Cada voz, un quejido de vivir de nuevo, se unió a su llamado, seres queridos, amigos de antaño, todos clamaban, no solo por liberación, sino por comprensión. La oscuridad parecía dudar. El alguacil rugió de rabia y desesperación, tratando de ahogar el clamor de las almas. No puedo permitir que escapen. Su dolor es lo único que me da poder. Pero ya era demasiado tarde. El diario brillaba intensamente mientras liberaba una luz que atravesaba las sombras, afectando incluso al alguacil mismo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el poder que conocía hasta ahora. Ana y Felipe sintieron el impulso de seguir, sintiendo que la verdad que buscaban estaba al alcance de su mano. Recuerden por qué luchamos, exclamó Ana, resonando con una fuerza recién encontrada, cada palabra impresa en sus corazones. No están solos en esto. Nadie debe ser olvidado. Finalmente, las almas respondieron a su clamor. Se formó una corriente de luz brillante que comenzó a elevarse, atravesando el oscuro mausoleo. Las sombras temblaban en su presencia, mientras el alguacil se desvanecía en un grito de impotencia. Esto no ha terminado. Siempre volveré. Pero ya no podía hacer frente a la explosión de luz que ahora iluminaba todo el espacio. Las almas con sus rostros transformados por la paz comenzaron a elevarse al cielo, dejando atrás cadenas viejas que se rompían con cada paso hacia el más allá. Ana sintió que un peso se desprendía de su corazón mientras las últimas almas ascendían como fuegos artificiales en un cielo oscuro. Felipe la abrazó, sintiendo el resplandor que ahora los rodeaba, invadiendo la oscuridad con una calidez que jamás creían ver. Lo conseguimos, dijo él, casi incrédulo. Lo hicimos. La luz comenzó a desvanecerse,
dejando un eco de risas y risas mezcladas en el aire. Pero siempre habrá algo más que enfrentar, murmuró el espíritu que los había guiado. Recuerden, el camino hacia la libertad es interminable. Ustedes han aprendido a enfrentar sus miedos, pero habrá más batallas que librar en el futuro. Con una sonrisa, Ana y Felipe asintieron, sintiendo que aunque la oscuridad podría volver, su amor había creado un refugio palpable en el que siempre podrían encontrarse. Nunca estaré sola, le prometió ella, recordando que esas almas eran parte de su historia, una historia que continuaría escribiéndose. Al cruzar la puerta de regreso al mundo exterior, con el cementerio ahora restituyendo su paz, sintieron que el eco de las almas liberadas los seguía a cada paso. Siempre recordaremos, hizo Ana, tomándole la mano a Felipe, mientras el primer rayo de sol asomaba en el horizonte. Si bien sabían que su camino aún tendría desafíos, hoy triunfaron sobre la oscuridad, y eso los haría eternos. El viaje apenas comenzaba, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo. Alimentar el algoritmo es esencial y tú puedes marcar la diferencia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es muy importante, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos creando esta comunidad.